League of Legends, reconozcámoslo, tiene una muy buena campaña y marketing, sobre todo con trajes y personajes, ¿vale? O con universos construidos, multiversos que crean la propia League of Legends, con sus campeones, con los mundos que están, pues eso, involucrados y etcétera, ¿no? Con el mundo en los que los desarrollan estos personajes. Pero, ¿qué ocurre con Fortnite? ¿Por qué no muere? Cuando solo es un Battle Royale, ¿no? Al uso. Eso lo veremos. En Fortnite debería estar muerto por Morris. Todos hemos escuchado hablar de este juego, un fenómeno mundial, al punto que en la historia de los videojuegos nunca se había visto nada así. Allá por el 2018 Veamos. el mundo entero estaba hablando de él. Fortnite. Pero de pronto algo cambió. Chan, chan. Los desarrolladores empezaron a cometer innumerables errores. El interés de todos cayó en picada. La gente comenzó a decir que Fortnite estaba muriendo. Sí, claro. Cada actualización que añadían para solucionar esto Solo empeoraban todo aún más. Oh my god, this game is so bad, bro. Por lo que muchísimas personas decidieron simplemente dejarlo. El juego más famoso de la historia a punto de morir, abandonado por su comunidad. Pero Pero no es una historia de esas. Aquí no terminó. Wow. Esto que te conté ocurrió en el 2019. Y si Chan, miras chan. las estadísticas hoy, sigue siendo el juego más jugado del mundo. ¿Qué De hecho, su dice? pico máximo de jugadores fue hace solo 3 meses. Por lo ¿Qué que hoy no te voy dice? a hablar de cómo murió un juego, sino de Wow. todas las veces que estuvo a punto de hacerlo y milagrosamente terminó resurgiendo. O en otras palabras, ¿por qué Fortnite no muere? me gustaría ver la de League of Legends, Y es sinceramente. que este juego tuvo oportunidades de sobra para hacerlo. Tantas que el hecho de que exista hoy es casi un milagro. Porque incluso antes de lanzarlo ya había problemas. Tenemos que Wow. volver al 2011. Steve Jobs recién fallecía. Japón sufrió la tragedia del No. tsunami. Y el estudio que próximamente crearía Fortnite, Epic Games, lanzaba su nuevo juego. La tercera entrega de Gears of War. Wow, ¿qué que fue dice? un éxito masivo en recaudación. Pero tuvo bastantes críticas, principalmente de que era muy poco innovador. Tenía los mismos diálogos, las mismas animaciones, el mismo objetivo y casi las mismas armas que la primera entrega. Un No, juego de qué 5 triste, años ¿no? atrás. Por lo que después de escuchar esto, Epic Games tomó una Ahí decisión. va. La decisión de hacer algo diferente, algo nuevo, algo fresco. Un juego que de verdad viniera desde lo profundo de su corazón. Y se les ocurrió una idea muy interesante. Un juego cooperativo que mezclara el género de construcción con el de disparos y zombies. Dos temas que estaban muy de moda en ese momento. La idea era que pudieras crear fuertes que te ayudarían a defenderte de las Oye, hordas. pues no está Y mala como iba a idea, ser ¿eh? de noche cuando lo hicieras, le llamaron Fortnite. Salva al mundo. Ah. Ah, curioso. Pasaron casi 7 años desarrollando este juego. Eso es muchísimo. Son Le pulieron 7 hasta el años. más mínimo detalle, así que esperaban que fuera un éxito mundial. Y 7 cuando por años. fin lo lanzaron después de todo este tiempo, no fue así. Ah. La gente no estaba interesada. En su primer mes vendió 1 millón de copias. Suena a mucho, pero para darte una idea, Grand Theft Auto 5 vendió 11 millones en su primer día. O ¡Wow! incluso su juego anterior, Gears of War 3, vendió 3 millones en solo una semana. Y estos eran títulos a los que se les había invertido la mitad de tiempo. 3 años a cada uno. Por lo ¡Wow! que tenían un juego que tardaron 7 años en desarrollar y vendió ¡Ay, la casi 10 hostia! veces menos que su lanzamiento anterior. La única palabra para eso es una decepción. Porque ¡Ay, qué al triste! parecer ya nadie estaba interesado en los zombies. Tardaron tanto tiempo en desarrollar el juego que Oh, en el vaya. proceso el tema principal pasó de moda. Fortnite había llegado demasiado tarde, porque lo que sí estaba de moda en ese momento eran los juegos competitivos, el combate jugador contra jugador, y el Sí, que es verdad. más brillaba de Overwatch todos estos era un y el título PUBG. llamado PlayerUnknown Battlegrounds, o PUBG para abreviar. PUBG, Este juego estaba efectivamente. rompiendo muchísimos récords, todo gracias a que tenía una idea muy innovadora: lanzar a 100 jugadores en una isla, y el último en sobrevivir ganaba. Obviamente está inspirado
inspirado en algunas películas y libros, pero en ese entonces era un género muy poco usado en los videojuegos, conocido como Battle Royale. Y mientras PUBG estaba en la cima del mundo generando cientos de millones de dólares, Fortnite se encontraba a punto de morir. Oh. Pero Epic Games no podía simplemente quedarse viendo como PUBG, un juego al que otro estudio le había invertido tan solo 14 meses de desarrollo, 14 era un meses éxito solo, total. Y 2 Fortnite, años. su tan amado título en el que trabajaron más de 6 años, simplemente fracasaba. Así que se les ocurrió una idea: A ver. agregar otro modo al juego llamado Fortnite Battle Royale. Sí, querían básicamente copiar el mismo sistema que PUBG. 100 jugadores cayendo en una isla y el último en sobrevivir ganaba. Pero como ya tenían hechas las mecánicas de construir para su juego base, dijeron, ¿por qué no? Vamos a agregarlas también a este modo. La idea de todo Hombre, esto para no era crear desecharla. un gancho, conseguir jugadores que prueben el Battle Royale porque está de moda, les guste construir y después quieran comprar el modo salvar al mundo, el de zombies. Así que para llegar al máximo público posible hicieron el modo totalmente gratis. Pasaron tan solo 2 meses creando esto, un proyecto a las prisas, y con mucha fe lo lanzaron en junio de 2017. A ver. Una última oportunidad. Si esto no funcionaba, Hombre, no había nada funcionó. más. Fortnite moría y todos estos años de esfuerzo habrían sido en vano. Y después de todo, esta idea funcionó. Aleluya, ¿eh? Y yo pensando, probándolo en Play 4 y demás, se me daba como Y el no culo solo el un juego, poco, ¿eh? sino que el éxito que estaba teniendo el juego era increíble. En su primer par de semanas ya tenía 10 millones de No. jugadores, 20 veces más que el modo de zombies. Joder. Pero este solo era el comienzo. Los números crecían extremadamente rápido. Había millones de jugadores apasionados por este título. Por cierto, si como ellos y como yo, tú también tienes una pasión por los videojuegos y te gustaría Esto aprender a es crear Publi, los ¿no? tuyos propios, te recomiendo que lo hagas con ayuda de Evac. Y de por sí la fórmula del Battle Royale ya era exitosa, 95% de descuento, completamente enganchados en este Vale. juego. Y cómo no estarlo, si de por sí la fórmula del Battle Royale ya era exitosa y adictiva por sí misma. Iniciabas una partida, caías, morías y no importaba porque ibas No, directamente como era el menú a la antiguo, siguiente. ¿eh? Siempre con la oportunidad de que esta vez consigas tu victoria. Ya ni me acordaba, ¿eh? Conseguirla era increíble. En la mayoría de juegos ganas y, bueno, tal vez le ganaste a una persona, a lo mucho a un equipo entero. Pero aquí, si conseguías la victoria, no estabas derrotando a un solo jugador, ni a 5 ni a 10. Ganar significaba que tú venciste a los otros 99 rivales. Que de todos los que cayeron en esa isla, fuiste el mejor. Obviamente una sensación increíble. Tener una victoria casi era motivo de fiesta. Todos lo publicaban en sus redes y les contaban a todos sus amigos cuando por fin lo lograban. Era mucho más significativo ¿Qué que League of ganar en Legends, cualquier por otro ejemplo? juego. El simple hecho de estar entre los 10 últimos jugadores te daba una adrenalina increíble y aceleraba tu corazón. Y es que todo esto era aún más divertido porque nadie tenía idea de cómo jugar. Construir una simple escalera ya era bastante complicado y No, ahora si la lo gente sí hacías lo hace mientras pro. peleabas eras buenísimo. Porque piensa en esto, supongamos que mañana sale otro Call of Duty. Los jugadores de los Call of Duty anteriores van a jugarlos. También los de Rainbow Six, los de Battlefield, los de PUBG, prácticamente cualquier persona Vale, que le el que gusten esté los juegos de familiarizado. disparos. Por lo que va a llegar muchísima gente que, si bien es nueva en este juego, ya tiene muchísima experiencia de títulos anteriores que son muy similares. Así que las habilidades se transfieren a este, no empiezan de cero. Y aún en el día 1 del lanzamiento va a haber una gran diferencia de habilidad entre los que nunca habían jugado un juego de disparos y los que ya tenían muchísima experiencia. Y un claro ejemplo de esto fue cuando lanzaron Valorant. Ah, Y verdad, gran en parte de los Valorant, ¿eh? profesionales de este juego venían de ser profesionales de Counter-Strike. La habilidad simplemente se transfiere si los juegos son similares. Y va a haber gente que inevitablemente tenga ventaja sobre otros. Pero aquí no. Nunca había Claro, existido un con juego Overwatch pasaría igual. ¿O no? ¿O todos tenían, o tanto Valorant como
el Counter-Strike tenía similar, es decir, todo va a pistola a pesar de que en Valorant también hay gente con poderes, y etcétera, los juegos y son habilidades. similares, y va a haber gente que inevitablemente tenga ventaja sobre otros. Pero aquí no. Nunca había existido un juego con las mismas mecánicas de construcción que Fortnite, así que todos estaban al mismo nivel de habilidad y empezaban desde cero. Y en un Battle Royale esto obviamente era maravilloso. ¿Y si yo empiezo a jugar Fortnite? ¿Qué pasaría? Ya habría diferencia de habilidad, ¿no? Ya no es lo mismo como esta época. Porque sin importar quién seas ni la experiencia que tuvieras en otros juegos, tenías oportunidad de conseguir tu victoria, haciendo el juego mucho más emocionante y divertido, y aún más adictivo. Tenían un juego de un género muy exitoso, totalmente gratis cuando su competencia costaba $30. Es verdad, valía y con dinero. mecánicas nunca antes vistas, por lo que además todos los jugadores tenían casi el mismo nivel de habilidad. Obviamente, su éxito fue masivo, y Epic Games estaba encantado con todo esto. Sin embargo, atravesaban una decisión difícil. Ay, mi porque madre. sí, el juego estaba siendo muy famoso, pero de los que lo jugaban, casi nadie quería comprar el modo salvar al mundo, el de zombies. ¿Recuerdas que ese era el objetivo principal? Sí, pues Hacer el que objetivo le jueguen salió al el Battle culo. Royale gratis y de ahí compren este modo. Bueno, eso simplemente no pasaba. Lo que era un problema bastante grande porque Epic Games no generaba ingresos del Battle Royale. Todos lo jugaban, pero nadie compraba nada porque simplemente no había nada que comprar. La ¡Ay, qué empresa putada! estaba consiguiendo muchísima Claro, luego- fama, pero nada de dinero. Pero claro, ahí tuvieron que haber puesto entonces los pagos del juego las monedas del juego, Lo ¿verdad? que, viendo el éxito de este juego y la gran oportunidad en la que se estaba convirtiendo, tenían básicamente dos opciones. Seguir de esta manera, sin generar muchos ingresos, pero manteniendo salvar al mundo, el juego que tanto les apasionaba como su enfoque principal, y seguir usando al Battle Royale como gancho, o cambiar completamente Cambiarlo. la Es estrategia. que si no, no les renta. Abandonar el salvar al mundo, que fue su pasión desde el principio, e invertir Jesus-200 todos dice los de hecho. recursos. Sí, pero no. En resumen, Fortnite, aunque se caracterizó por la construcción, llegó a un punto que la quitaron, Sí. y lo hicieron un modo permanente, así que los bueno a build, y los que buscan un shooting puro a no build. Comprendo. Su pasión Vale. desde el principio. O sea, lo fueron quitando poco a invertir poco. prácticamente todos los recursos en el Battle Royale. Y obviamente eligieron la segunda opción. Así que en octubre de 2017 lanzaron su temporada número 1, donde agregaron la tienda de La tienda. skins y la tienda de temporada. Por fin comenzaron a generar dinero. Tenían objetos que vender y estaban vendiendo muchísimo. En esta etapa fue cuando más explotó su fama, donde todo el mundo estaba hablando de él y comenzaron a llegar la gran mayoría de streamers y jugadores. Se convirtió en el juego más jugado del mundo. En enero de 2018 superó a League of Legends ¡Ole! en Twitch. Poco después a PUBG. ¡Ole! Muchísimas personas estaban dejando otros juegos solo para llegar a este. Y obviamente esta situación no le agradaba mucho a los otros títulos. Normal. En especial a PlayerUnknown Battlegrounds. Y aunque no le estaba yendo nada mal porque era el segundo juego más importante del mundo, no le gustaba para nada ver cómo alguien tomaba la fórmula y estrategia que habían desarrollado. Hombre, es y verdad, les daría simplemente rabia. lo copiaban y lo hacían mejor. Era más famoso, generaba más dinero y tenían más jugadores. Les parecía injusto. Así que en julio de 2018, Veamos. PUBG inició una demanda contra Fortnite Y por una infringir demanda, derechos de autor. Los dos Agüita. juegos más importantes del mundo peleando para ver quién sobrevivía. Y sinceramente, las cosas no se veían nada bien para el título de Epic Games. Claramente, sí habían copiado muchos conceptos La verdad, para bastante, salvarse ¿eh? del fracaso. Pero si perdían esta demanda, todo esto podría haber sido en vano. Y tenían todas las de perder. Ya que verás, Epic Games, los creadores de Fortnite, no solo creaban videojuegos, sino también motores gráficos, que son herramientas para crearlos. Y Sí, uno de estos un motores Real fue con el Engine. que crearon PUBG. Así que uno de los puntos Chan, principales de la chan, demanda chan. era Le que salió el mal. estudio de Fortnite, al ser dueño del motor gráfico con el que se creó este juego, los habían asistido en varias ocasiones Chan, les va a salir el tiro por la culata, ¿eh? durante el desarrollo. Y el hecho de que tan solo
solo unos meses después de asistirlos hayan sacado un modo prácticamente igual, sonaba bastante sospechoso. Como si Epic Games les hubiera robado ideas y conceptos mientras los ayudaba. Así que Ya. inició el juicio. Todos los medios estaban hablando de esto. PUBG contra Fortnite, Bluehole contra Epic Games. La intensidad era máxima para ambos. El futuro de Fortnite dependía enteramente de esto y las cosas no se veían nada bien. Qué Y pico de lo pone, repente, de un momento a otro, PUBG había retirado su demanda. Ya, Ninguna no de le las dos servía. empresas volvió a hablar del tema jamás. Pero, Menos mal, ¿qué ¿eh? ocurrió realmente? ¿Llegaron a un acuerdo? ¿Acaso no tenían suficientes pruebas? Uno no crea una super demanda multimillonaria contra su principal competencia, en la que tiene todas las probabilidades de ganar, Y después la retira, como si nada hubiera No, ya, pasado. ¿qué ha pasado? ¿Lo Existen dos estafaron? teorías al respecto. La primera, Tencent intervino. Para los que no la conocen, esta es una super compañía china, No. la más grande de todo el país de hecho. Tiene Hostia. muchísimas acciones en varios sectores de tecnología, entre ellos algunos de los estudios más importantes de videojuegos. Es dueño de Riot Games, Digital Extremes, Ubisoft, Miniclip, Supercell ¡Wow! y muchísimas otras más. Entre ellas, Epic Games y Bluehole Studios, los No. creadores de Fortnite y PUBG. Entonces, la teoría de varios es que Tencent estaba haciendo miles de millones de dólares con ambos juegos y no quería que Fortnite, su principal mina de oro, simplemente desapareciera. Así que al ser dueño parcial de los dos estudios, Claro. hizo un par de llamadas y forzó a PUBG Puede a ser. retirar su demanda. Puede Por ser. cierto, si te está gustando el video, no olvides darle like Ya y le di like. compartirlo. Y si quieres apoyarme aún más, puedes hacerlo desde Patreon o uniéndote como miembro del canal. Te hablaré de Qué bien eso metido, al final ¿eh? del video. Gracias. Y la segunda teoría es que esto simplemente no le convenía a PUBG, ya que como te dije, este juego está hecho con un motor gráfico de videojuegos creado por Epic Por Games, Epic, claro. los de Fortnite. Entonces el hecho de demandar a la empresa dueña del motor con el que está creado tu propio juego era muy arriesgado. Sin embargo, Eso es lo que estaba aún pensando. a día de hoy no se sabe a ciencia cierta qué pasó. Lo que sí Por sabemos eso dije que le- es que de nuevo Claro, Fortnite por eso dije que podría salir el tiro por la culata, porque claro, al usar el mismo motor de la empresa a la que le está demandando, podría caerles una buena y perder el juego. Eso es lo que estaba pensando, la verdad. Me recordó Konami con el Uma Musume. ¿Qué pasó Konami con el Uma Musume? ¿No lo querían en el juego o qué pasa? Los de Konami siempre siendo Konami, ¿eh? Fuck Konami, ¿no? Como dice Ashlu. Claro que tienen brechas de habilidad, pero lo mismo, si quieres construir o no. sabe a ciencia cierta qué pasó. Lo que sí sabemos es que de nuevo Fortnite evitó la muerte. Menos mal, ¿eh? Y después Agüita. de evitarla, todo siguió como si nada. El juego continuó subiendo en popularidad, hasta el punto de tener 5.800 millones de dólares ¡No! recaudados en 2018. Millonario. Un número totalmente absurdo para cualquier videojuego. ¿Ya ves? League of Legends ese año solo tuvo 1.900 ¡Wow! millones. PUBG apenas llegó a 1.200. Counter-Strike 414 u Overwatch 429. Bueno, Overwatch Sí, ni ni casito, juntando ¿eh? todas sus competencias podían equipararse. El éxito del juego era masivo y seguía creciendo muchísimo. Fortnite recibía millones de jugadores nuevos todos los días. Y Con razón, tanto dinero para las campañas y caras de actores y franquicias reconocidas y demás, ¿eh? O licencia. Es que es normal, con todo ese pastizal, ¿quién no haría esas campañas? muchísimo. Fortnite recibía millones de jugadores nuevos todos los días. Y al tener más jugadores y un poco más de antigüedad, el aspecto competitivo del juego era cada vez más fuerte. El tiempo había pasado y la No. gente ya no solo quería ganar una partida, querían convertirse en el mejor. Aquí fue donde la mecánica de construir realmente se empezó a notar en el juego. Y era el aspecto que diferenciaba la habilidad de los jugadores. Al principio, Epic Games quería que el Battle Royale fuera un juego casual. Sin embargo, después de notar lo mucho que a los jugadores les apasionaba competir, decidieron cambiar su dirección totalmente, tomando un enfoque hacia el competitivo. Agregaron nuevos cambios para que se pueda construir aún más rápido. Poco ¿Qué después, dice? anunciaron su primer torneo oficial. Y en el lanzamiento de la temporada 4 incluyeron el modo patio de juegos, una manera de jugar en la que estabas tú solo ¡Ah, qué chulo! o con amigos que invites en la isla. La idea de ¡Ah, qué Epic
Epic era que los chulada! usuarios pudieran practicar ya- y construir todo lo que quisieran. Esto ya ni me acordaba. Del modo construcción, ¿eh? Qué chulo La esto. idea de Epic era que Esto fue los hace usuarios años, pudieran ¿eh? practicar y construir todo lo que quisieran, sin las problemáticas. ¿Sigue este modo? ¿O no sigue? ¿O ya lo quitaron? Epic era que los Justo cuando quitaron la habilidad de construir en los combates. usuarios pudieran practicar y construir todo lo que quisieran, sin las problemáticas que tenía hacerlo en una partida normal con otros 99 jugadores. Por lo que obviamente muchísima gente quería practicar aquí, en especial los jugadores competitivos. Así que a la comunidad le encantó este cambio. Bueno, al principio. Al Un modo para principio. practicar suena como algo bueno e inofensivo, ¿no? Pues aunque no lo creas, este pequeño cambio tuvo consecuencias increíblemente graves para el juego. ¿Qué Porque sí, dices? la comunidad podía practicar todo lo que quisieran, pero esto se convirtió en un problema. ¿Qué Los dices? jugadores se dividieron en dos tipos. De un lado, los competitivos, los tryhards, que jugaban muchísimo patio de juegos para practicar y mejoraban a un ritmo ¡Wow! extremadamente rápido. Y del otro, aquellos casuales que solo querían divertirse un rato Sí, en el modo esta Battle Royale. soy yo. El verdadero problema aquí era que alguien que practicaba en el modo patio de juegos podía mejorar en un par de horas lo que otro que jugaba solo el Battle Royale en 2 semanas. Empezó a crearse una brecha de habilidad masiva entre los jugadores ¡Ay, mi competitivos madre! y los casuales. A tal punto que si no practicabas en esta herramienta, no tenías oportunidad alguna de ganar contra los que sí lo hacían. ¡Ostras! ¿Recuerdas que te dije que Fortnite era muy divertido porque todos tenían un nivel de habilidad similar? Ahora y sin no. importar quién fueras, siempre Ya existía la la posibilidad cagaron. de que tu siguiente partida la ganes? Bueno, ya no. Ya si la no cagaron. practicabas en este modo, esa posibilidad desaparecía. Qué Una de putada. las razones por las que el juego era tan divertido y emocionante en primer lugar se había ido. La gran Me mayoría de la cago en- comunidad se quejaba. Y el problema se extendió a tal punto que inclusive dejaron de llegar jugadores nuevos al juego. Porque para engancharte a un título competitivo debe existir esa posibilidad de ganar. Eso es lo emocionante, nadie quiere perder todo el tiempo. Y no es nada divertido pelear contra un jugador al que no le puedes dar ni un tiro porque simplemente es mucho mejor que tú. Pero todo esto no beneficiaba para nada a Epic Games. Porque aunque los competitivos eran los que siempre ganaban las partidas Ya. y jugaban al juego por más tiempo, eran una minoría. Solo el 5% de los jugadores jugaba Fortnite por más de 3 horas al día. Y los que en realidad generaban la mayoría de ingresos para Epic Games era el 95% No. restante. Los casuales, por lo que si ellos ya no ¿Qué querían dices? jugar debido a que les era imposible ganar y ya no lo disfrutaban, Fortnite estaba en grave. ¿No? ¿Qué estadísticas, no? 95% Yo pensé que, yo qué sé, al menos estos serían un 45% y un 55%. Me sorprende que la cantidad de casual es mayor que la de pros, ¿no? Sobre todo cuando yo juego siempre me encuentro este 5%. Me parece un tanto curioso, ¿no? restante. Los casuales, por lo que si ellos ya no querían jugar debido a que les era imposible ganar y ya no lo disfrutaban, Fortnite estaba en graves problemas. La solución, intentar balancear el terreno de juego. La brecha de habilidad existía porque la mecánica de construir era muy poderosa, pero también difícil de aprender, así que solo un grupo reducido la podía usar. Entonces, ¿por qué no darles herramientas simples a otros jugadores para poder combatirla? Esto fue justo lo que hicieron. Claro, los En la vehículos, temporada aviones y 5, demás. ametralladoras que rompían cualquier estructura en ¡Oh! segundos. En la 7, espadas que también rompían cualquier estructura. ¡Con En la 8, razón! vehículos que también rompían estructuras. Y en la 10, robots gigantes que, bueno, creo que ya ves una tendencia porque sí, también rompían estructuras. ¡Hala! Claro, por eso habían espadas y armas del juego. Y espada a mano. Amigo, yo no sabía esto. ¡Qué grande! No podemos quitar la mecánica porque podemos descontentar a los jugadores. Pues vamos a equilibrar la dificultad.
Y no solo Buenísima eso, sino esa, que ¿eh? todas estas armas eran muy fáciles de usar. Ahora sí, alguien con una de ¡Agüita! estas podía ganarle fácilmente a cualquier persona sin importar qué tan hábil sean construyendo. Para este punto, el juego pasó de ser uno en el que 99 jugadores caen en una isla y el mejor gana, a 99 caen en una isla y el que encuentra estos objetos Sí, gana. gana. Y de manera muy predecible, toda la comunidad odió estos cambios. Vaya, Imagínate mierda. jugar perfectamente, construir increíble y Ya. disparar con muchísima precisión solo Ya para que llegue comprendo. alguien en un robot enorme y te mate sin que puedas hacer literalmente nada. No suena muy divertido, ¿verdad? Llegados a esto, ya ni siquiera los jugadores casuales, que eran a los que iban dirigidos estos cambios, disfrutaban del juego. Porque Joder, qué también, putada, si ¿eh? ganas, no quieres sentir que te regalaron la victoria. Así que toda la comunidad se encontraba terriblemente frustrada con la situación. Al punto que el hashtag #RemoveTheMecha o borren el mecha en Twitter, o sea el robot gigante del que te hablé antes, llegó al top 1 mundial. No. Y aún así, esto no fue suficiente para que Epic escuchara a su comunidad. Por consecuencia, una cantidad masiva de jugadores empezó a dejar el juego. Y Fortnite se encontraba en su peor baja de popularidad ¡Ay, mi en la madre! historia. Epic ¡Guau! Games tenía que hacer algo urgentemente. Si seguía con esta tendencia de las últimas actualizaciones, no iba a durar mucho más. Así que cuando terminaron la temporada 10, lo hicieron increíble. Con un evento llamado El Fin. Se El crearon Fin. fisuras en el cielo, cayó un meteorito. Oh, aquí empezó a hubo ponerle lore al explosiones, y juego, después ¿eh? todo fue absorbido por un agujero negro. La temporada en sí había sido muy mala, pero este final fue increíble. Y después de todo este caos, solo quedaba ese agujero negro. Normalmente, cuando terminaba una temporada, la siguiente comenzaba poco después. Así que los jugadores esperaron y esperaron y ¿Qué coño? esperaron. Es cuando verdad, se esto se lo vi al Rubio, que el Fortnite literalmente como que se creó un vacío así y esperó días, literal. Como que esto duró un tiempo. No fue como que está cargando y luego sale, no. Esto se esperó tiempo, ¿eh? esperaron y esperaron y esperaron. Cuando se suponía que vendría la nueva temporada, nada pasó. El juego simplemente no se podía jugar. Nadie sabía lo que estaba pasando. ¿Acaso los desarrolladores habían cometido un error? No ¿De verdad creo, ¿no? habían eliminado el juego? Este evento rompió el internet completamente. Fortnite alcanzó un pico enorme en popularidad. Nadie Hombre, podía creer que uno de los títulos hacer más esto es una buena exitosos estrategia, ¿eh? simplemente sea injugable por días. Epic Games tenía la atención del mundo entero y la tenía que aprovechar. Era ahora o nunca. Y no, obviamente no habían eliminado su juego. Ya, Por lo menos si no, no sería hoy. completamente. Solo habían cambiado los gráficos, las armas, la movilidad, los menús, las físicas, todo el mapa. No. Ahora se podía nadar, pescar, había muchísimos dices? vehículos nuevos, agregaron NPCs, jefes en el mapa, mecánicas como cargar a tus compañeros. ¡Guau! Tal vez no habían eliminado el juego, pero en definitiva lo cambiaron de pies a cabeza. Porque no estaban preparando una nueva temporada, sino un nuevo capítulo. Fortnite Capítulo 2. Sin embargo, podían llamarle Capítulo 2 todo lo que quieran. La realidad era que estábamos ante una secuela. Un juego completamente distinto. Hay muchísimas segundas partes que salen con menos cambios que estos. Inesperadamente, Epic Games se dio cuenta de que no lo estaba haciendo muy bien. Y con esto fue como si quisieran un cambio, realmente arreglar las cosas. A partir de aquí, nada de armas locas que rompieran completamente la jugabilidad. Jesus-200 dice que iba a decir. Así lo de Konami. Al menos lo que tengo entendido era que según Konami había patentado el cómo se juega el UMA. ¿Qué dice? O al menos así lo tengo entendido. Otra, y por eso las quejas dio de cuenta Konami. de que no lo estaba haciendo muy bien. La Y con hostia, esto ¿eh? fue como si quisieran un cambio, ¿Qué realmente narices? arreglar las cosas. A partir de aquí, nada de armas locas que rompieran completamente la jugabilidad o mecánicas que nadie disfrutaba. Porque no solo había cambiado eso que mencioné, sino que también dejarían gran parte de su identidad competitiva atrás. Y pasarían, ahora sí, a algo casual. Pero algo casual bien hecho.
mucho. Lo de Claro que antes sí. realmente solo era un juego competitivo que quería complacer a los jugadores menos experimentados para maximizar su público. Y es que por fin habían solucionado de manera definitiva el problema más grande que tenía el juego. Los jugadores casuales y los competitivos teniendo En brecha. brechas de habilidad enormes. Lo solucionaron de la manera en la que prácticamente todos los otros juegos lo hacen. El skill-based matchmaking. ¿What? O emparejamiento basado en habilidad. Ah. Esto funciona de una manera muy simple. Emparejas a los jugadores dependiendo de su nivel de habilidad. Eso a hacía los falta. nuevos contra otros nuevos, a los casuales contra otros casuales y a los más hábiles contra otros bien, más muy bien. hábiles y ahora sí, todos felices. Santiago, Los nuevos pueden tener oportunidad de ganar. Literalmente lo cambiaron todo. ¿Qué tal? Bienvenido a La Roja. Hay una explicación, vale, lo vemos luego. Más hábiles y ahora sí, todos felices. Los nuevos pueden tener oportunidad de ganar, los casuales se divierten y los competitivos pueden competir contra gente qué de su grande, nivel. ¿no? Y para Equilibrar demostrar cada su nueva partida. identidad, añadieron el modo sin construcción. Una adición perfecta que le encantó a la comunidad, especialmente a los jugadores más casuales que no estaban dispuestos a invertirle 500 horas a esta mecánica solo para poder disfrutar el juego. Y no solo esto, sino que comenzaron a hacer eventos y colaboraciones con prácticamente todo. Claro, y aquí Marvel, empezó Star Wars, toda la DC locura. Comics, Eminem, Rocket League, League of Legends, James Hetfield, Matrix, Travis Scott, Ariana Grande, lo que se te ocurra. Si algo era famoso, probablemente ya había estado en Fortnite. Y lo más increíble de todo esto es que entre actualización y actualización pasaba muy poco tiempo. Estaban entregando nuevo contenido a una velocidad nunca antes vista en ningún otro juego. No daba Al tiempo punto ni que para ahorrar gran para algo. parte de los jugadores ya no entraba al juego solo porque quería ganar, sino para ver qué hay de nuevo en Fortnite. ¿Con quién hicieron colaboración? ¿Qué cambió en el mapa? ¿O cuál es el evento actual? Y esto era señal de que habían logrado su objetivo. La época del Fortnite competitivo había quedado atrás. Además de dar inicio a una de las razones por las que el juego es tan famoso hoy en día. Colaborar con prácticamente todo. Y a la comunidad le encantó todo esto. ¿Con qué no ha participado y con qué no tiene colaboración? Pues no sé, algo del Silent Hill por ahí. El final de este capítulo 2 en 2021, la recaudación de Fortnite, después de estar en una clara decadencia, por fin logró superar a la del 2018, el año en el que estuvieron en la cima de todo. Evidentemente, el plan había funcionado a la perfección. Y así continuó. Por un tiempo. Hasta que en Dios mío. 2022 la Vuelven los recaudación problemas. cayó un 9%. Para 2023, otro 15%. ¡Wow! Si bien Fortnite se había estabilizado mucho más, ya que estas son pérdidas bastante más pequeñas que las del 2019 y 2020. No dejaban de ser esto. Pérdidas. Por mucho que el juego hubiera vuelto a un muy buen punto de popularidad, la estaba perdiendo poco a poco de nuevo. ¡Qué mal! El juego se estaba volviendo repetitivo para los jugadores. Y no tanto los eventos nuevos, no. Esos cada que Fortnite los hacía, alcanzaba picos nunca antes vistos, sino específicamente el Battle Royale. Vale, el primera parte del Battle Royale. Yo lo tengo el mote del Bruno Mars y creo que el de Eminem. Buah, tú que juegas, es verdad. Pero el CBMM funciona, no sé cuál es. Fortnite quiere a todos, menos a One Piece. Nadie te quiere One Piece. Es verdad, One Piece. Barney está en Fortnite, pero no One Piece, es verdad. One Piece no está. No y era ya que estaba en la serie en Netflix, lo que pueden Fortnite aprovecharlo. estuviera en decadencia, sino literalmente todo el género. Apex Legends, Warzone, PUBG, Agüita. Free Fire, hasta Tetris ya tenía su Battle Royale. El género pasó de ser algo nuevo, fresco e innovador a estar extremadamente saturado. Lo que al principio los catapultó a la cima y les dio cantidades masivas de fama, ahora era algo repetitivo y poco interesante. Porque si bien había cambiado mucho en los últimos años, Agüita. en esencia seguía siendo lo mismo. Caer, conseguir recursos, derrotar a un par de enemigos, morir e ir a la siguiente partida. Uno no puede hacer esto por siempre sin perder algo de interés. Porque cuando por fin ganabas, toda esa emoción que había antes simplemente ya no estaba ahí. Lo que en el pasado lograba que tu corazón se acelere y te daba muchísima adrenalina, ahora era solo otra victoria.
Pero realísticamente, ¿qué podía ser el juego? Era un título Battle Royale, cuando el mismo género Battle Royale estaba muriendo. Una situación bastante compleja, Claro, ¿cómo porque salvaría? no podían simplemente cambiar todo el género del juego. ¿O sí? ¿O sí? Ah, claro, lo musical y el 2023, Lego. Epic dio a conocer algo increíble. Anunció el UEFN, Unreal Engine para Fortnite. ¿Te acuerdas que esta compañía se dedicaba no solo a hacer videojuegos, sino también a lanzar motores que son herramientas para crearlos? Pues ahora había uno específicamente para hacer juegos dentro de Fortnite. Porque se dieron cuenta de que sí, el Battle Royale poco a poco perdía popularidad. ¿Qué cojones? Sin embargo, a muchísimas personas les encantaban los eventos, modos de tiempo limitado o uno que otro mapa hecho por la comunidad. Entonces, ¿por qué no adoptar completamente esto a su identidad? Y lograr una manera de que haya distintas experiencias, juegos y espacios dentro del mismo ¿Qué Fortnite. cojones? Un lugar desde el que puedes acceder a muchísimos otros títulos diferentes sin necesidad de salir de este juego. Crearon Lego Fortnite, un juego de exploración y supervivencia. Rocket Racing, de carreras. Fortnite Festival, parecido a Guitar Hero. Ballistic, un juego de disparos táctico. Y claro, el Battle Royale iba a seguir ahí, pero ahora solo era una opción más, no el juego entero. Expandieron su universo. Con League of Legends también pasó algo igual. Hay una versión móvil, hay una versión de cuidar animalitos, hay una versión, no sé si era musical también. Pero ahora solo era una opción. Hicieron lo mismo, más, no el juego entero. E incluso al mismo Battle Royale le añadieron muchísimas variaciones para que todos puedan pasar un buen momento. ¿Querías la experiencia clásica? El Battle Royale de siempre. ¿No te gusta construir? No importa. Fortnite Zero Build. ¿Quieres pasar directamente a la acción? El modo recargado. Hasta añadieron Fortnite OG, un modo en el que prácticamente vuelves en el tiempo para jugar Fortnite en sus primeras temporadas de existencia, haciendo que muchísimos jugadores antiguos que habían dejado el juego desde hace años vuelvan. Y todos estos con sus variaciones clasificatorias. Por si lo que tú querías era competir. Pero solo te he platicado de los hechos por Epic Games. Uno de los mejores puntos de este motor era que fue lanzado al público sin ningún tipo de costo. Cualquiera podía crear un juego y lanzarlo dentro de Fortnite, siendo capaz de monetizarlo perfectamente y ganar dinero sin la necesidad de tener costos operacionales, como servidores. Así que obviamente la comunidad empezó a hacer los suyos propios extremadamente rápido. Tycoons, batallas de construcción 1 contra 1, juegos de rol, astronautas, RPGs, algo parecido a Among Us, peleas de bosses, modos de escalar, escape rooms, lo que sea. Y más de 400 títulos nuevos se lanzaban cada día. Esto dio inicio a una época completamente nueva en Fortnite, la época del metaverso. Una red en la que muchísimos jugadores podían jugar con sus amigos, sin importar dónde se encontraran ni con qué dispositivo lo hicieran. Y todo esto les está funcionando muy bien, al punto que el pico máximo de jugadores no fue en su época dorada en el 2018, ni tampoco en el capítulo 2 en el 2021. No, fue hace 3 meses, 14 millones al mismo tiempo. Para darte una idea de cuánto es eso, el juego con el pico más alto de toda la plataforma Steam tiene solo 3.2 millones, 5 veces menos. Y si de jugadores actuales hablamos, hoy, un sábado cualquiera, hay 2 millones jugando al mismo tiempo. Esto es más que los 5 juegos más jugados de todo Steam juntos. En definitiva, nadie hubiera podido predecir en lo que el juego se convertiría. Al parecer nadie excepto el mismo Epic Games, ya que hace no mucho su director creativo publicó en Twitter una simple imagen, tan solo un dibujo, pero uno muy especial. La primera vez que pensaron en hacer de Fortnite un lugar, un metaverso, con modo jugador contra jugador, supervivencia, música, creativo. Y lo más increíble de todo esto, el dibujo fue hecho en el 2017. Que lo tenían pensado. Estaban lanzando el Battle Royale. ¿Acaso solo era una idea? ¿O tal vez este siempre fue el plan? ¡Wow! Oye,
Oye, No olvides darle guapísimo, like y el escribirme en los vídeo. comentarios qué opinas tú de este tema. Por cierto, como te imaginarás, estos videos me toman muchísimo tiempo. Sí, sí, lo reconozco. Por eso se lo dejo todo a Skydar. Te quiero, X, se está editando esto. Así que si te agradó Perdón, y te es broma. gustaría apoyarlo, no olvides que puedes hacerlo en Patreon o directamente como miembro del canal de YouTube. Puedes darle clic en el link de aquí arriba o en unirse justo al lado yo también del quiero el nombre de mi Patreon. canal. Te lo agradecería muchísimo. Es y muy me bueno el ayudarías vídeo, a seguir ¿eh? entregando contenido con esta calidad o incluso mejor y a mayor frecuencia. Guau, mejor Muchas todavía. gracias por ver y nos vemos. Ni una IA, Adiós. hace tan buen trabajo. La verdad.